Muy bien, el capítulo número 4 lo dividí en dos partes, porque el capítulo 4 completo nos salía una buena cantidad de material que habríamos podido estar mucho tiempo estudiándolo. Así que vamos a dividirlo mejor en dos partes y de esa forma vamos a ver si lo hacemos un poco más ameno. Con el capítulo 4 llegamos al fin, o al comienzo, más bien dicho, de la parte un poquito más complicada del Apocalipsis, porque hasta el capítulo número 3 prácticamente todos los autores están de acuerdo en lo que significan cada una de las diferentes símbolos. Capítulo número 1, cuando Juan ve a Jesús, cuando se describe la visión, cuando se describe el mensaje, todo eso bastante entendible. Pero después tenemos las iglesias, que también es fácil entender que cada iglesia representa un periodo de la iglesia a través de la historia, a través del tiempo. Pero al abrir el capítulo 4 comenzamos en una parte un poquito más polémica, donde hay diferentes interpretaciones para cuál es realmente el significado del capítulo 4 y también el significado del capítulo 5. Porque el capítulo 4 y el capítulo 5 van juntos. ¿Se acuerdan que dijimos en una oportunidad que el Apocalipsis no se escribió con capítulos ni con versículos, sino que solamente es un texto que sigue y que alguien cambió, alguien le agregó los versículos, le agregó los capítulos y por eso que están separados? Pero el capítulo 4 y el número 5 es una unidad. Y en esta noche vamos a estudiar, vamos a revisar la primera parte del capítulo número 4. Interesantemente, el capítulo número 4 comienza en el capítulo número 3. En el capítulo número 3, nosotros leímos la promesa a la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Ustedes recordarán que la promesa que se le dio es, Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Noten ustedes de que tenemos dos veces la palabra trono. Y este versículo actúa como un puente entre el capítulo 3 y los capítulos 4 y 5. La clave para comprender la escena o las escenas del capítulo de Apocalipsis 4 o 5 se encuentran en esta declaración resumen de las 7 iglesias. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Por qué digo esto? Porque la evidencia que vamos a ver durante las siguientes dos sesiones, la evidencia demuestra que los capítulos 4 y 5 describen el entronamiento y la exaltación del Cristo glorificado después de su ascensión al cielo. Ascensión donde llegó a la diestra del Padre, y vamos a dar bastante detalle de esto, pero no en estos momentos, porque aquí lo que estamos viendo es cómo el versículo número, el capítulo de 3:21 sirve de puente, un nexo con Apocalipsis 4:1, porque básicamente lo que va a describir, o lo que van a describir los capítulos 4 y 5, es exactamente eso, cuando Cristo se sienta en su trono. Muy bien, el siguiente versículo, ya estamos entrando en Apocalipsis 4:1, dice, después de estas cosas, después de esto, dicen algunas versiones, en la versión literal de Young dice, después de estas cosas, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, el versículo comienza con después de esto, o después de estas cosas. ¿Cuándo es después de esto? Lo último que vimos fue la iglesia de la Odisea. ¿Ocurre esto entonces después de la iglesia de la Odisea? No. Porque lo que ocurre acá es que después de una visión, vino otra visión. ¿Cómo lo sabemos? Por el significado de la visión de Apocalipsis 4 y 5, sabemos que esta no puede seguir cronológicamente el periodo de la Odisea, porque lo que sigue al periodo de la Odisea es el advenimiento de Jesús. O sea que después de esto significa entonces que Juan, después que contempló la visión de las 7 iglesias, tiene ahora esta otra visión.
A eso se refiere después de esto. Se nos dice que había una puerta abierta en el cielo. Y cuando uno escucha esto de la puerta abierta, no podemos menos de acordarnos de lo que estudiamos con las iglesias. El mensaje a Filadelfia que decía: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede entrar. Ahora, ¿cuál era la puerta de Filadelfia? Era la puerta del lugar santísimo. Dijimos 1844 en adelante. Filadelfia es la iglesia del siglo XIX. ¿Será esta la misma puerta de Apocalipsis 4.1? Parte de la respuesta está en el versículo 5 de Apocalipsis 4, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. En el templo terrenal, el candelero se encontraba en el lugar santo, y aquí también se nos describe un candelero. Por lo tanto, esto apuntaría a que están en este momento en el lugar santo. En el templo terrenal se encontraba también el candelero en el lugar santo. En Apocalipsis 1, ustedes recordarán al comienzo, Juan ve a Jesús. ¿Y a dónde lo ve? Lo ve en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido el pecho con un cinto de oro. Jesús se hallaba con ropas sacerdotales en el lugar santo del templo. Y aquí tengo un dibujo que lo he mostrado varias veces, que es el templo, es el tabernáculo del desierto, donde ustedes pueden ver en la primera sección el lugar santo, donde está la menora o la lámpara de 7 brazos, y ustedes pueden ver que en el lugar santísimo se encuentra el arca. Pero aparentemente lo que está ocurriendo acá no es aquí en el lugar santísimo, es en el lugar santo. En Apocalipsis 4:5 aparecen los candeleros, indicaría que la escena se lleva a cabo en el lugar santo. Por lo tanto, la puerta abierta de Apocalipsis 4 no es la misma de Apocalipsis 3. La puerta de Apocalipsis 4, la puerta de Apocalipsis 3 es la puerta que da al lugar santísimo, porque Cristo comenzó allí su ministerio durante la iglesia de Filadelfia, en 1844. La puerta de Apocalipsis 4 es la puerta que da al lugar santo, ya que allí se encuentran los candeleros. También veremos que los capítulos 4 y 5 presentan la coronación de Cristo como rey y sacerdote. Por lo tanto, ocurre 1800 años antes de 1844. Y en 1844, la puerta al lugar santo se cerró simbólicamente para dar paso a la apertura a la puerta del lugar santísimo. En otras palabras, esta escena se desarrolla en el lugar santo. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que significa esto? Eso lo vamos a ver en unos minutos más. Interesantemente, quisiera mencionar que la realidad del santuario celestial la vamos a encontrar muy a menudo en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo 1, Juan ve a Cristo entre los 7 candeleros, que es un mueble del lugar santo. Dijimos que a Cristo lo ven en el lugar santo. En el capítulo 6 pueden verse las almas debajo del altar, expresión referente al altar de los sacrificios. En el capítulo 8, versículos 3 y 4, se menciona el altar del incienso. El capítulo 11 y 19 se habla del arca de su testamento. El capítulo 16 y el verso 17 mencionan el templo del cielo. El capítulo 15, 5 dice que el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo, alusión al fin del ministerio sacerdotal de Cristo. Y esto no es todo. Hay muchísimos otros elementos en el libro de Apocalipsis que si no nombran directamente el templo, están ligados a este y su funcionamiento. Inclusive hay un estudio muy interesante donde muestran las 7 fiestas anuales, o las fiestas anuales, en el libro de Apocalipsis, que eso no lo vamos a ver en esta noche, porque estamos estudiando solamente el capítulo número 4. Tenemos entonces que la puerta abierta que ve Juan, ve una puerta que lleva hacia el lugar santo. Y lo único que se ve por el momento, se dice, es que se ve esta puerta. Pero ahora se empieza a dar más detalle en el versículo 2. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. O sea, a través de la puerta abierta en el cielo, Juan es llevado en visión a la sala del trono del templo celestial. Lo primero que atrae su atención es el trono. Y trono es la palabra clave de Apocalipsis 4. Aparece 14 veces. ¿Se acuerda que dijimos de que el capítulo 3 es un puente al capítulo número 4? Porque Cristo dice que al que venza se va a sentar en su trono como Él se ha sentado con su Padre en su trono. Y el capítulo 4 tiene 14 veces la palabra trono.
se encuentra en la sala celestial del trono como una expresión simbólica de la soberana majestad de Dios. El trono está en el centro de todo lo que ocurre. Todas las cosas y actividades que suceden en el capítulo 4 están orientadas hacia el trono de Dios. Están referidas a sobre el trono, versículo 2, alrededor del trono, versículo 3, 4, 6, 5, 11, del trono, versículo 6, antes del trono, versículos 5, 6 y 10, en medio del trono, versículos 6, 5 y 6. Esta centralidad del trono en el capítulo 4 hace que uno llame el lugar de la escena descrita en los capítulos 4 y 5 como la sala celestial del trono. Ustedes se dan cuenta que esto es lo más importante que se menciona en el capítulo 4. Refiriéndose a aquel que está sentado en el trono, el comentario bíblico adventista acota lo siguiente: la reverente discreción de Juan para describir al gobernante del universo con palabras que parecieran en modo alguno antropomórficas es claro, o sea, no le da una figura humana, es claro por lo que describe simplemente con el participio katamenos, dice sentado, sin decir qué o quién estaba sentado, solo afirma que sobre el trono había una presencia. Y esta referencia al Padre se halla en notable contraste con la detallada descripción que luego se va a dar del Hijo. Pero el Hijo es humano a la vez que divino, y por lo tanto puede ser descrito apropiadamente en términos humanos. Este es el comentario que hace el comentario bíblico adventista respecto a este versículo. Si seguimos después avanzando en Apocalipsis 4:3, dice: el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Ahora, el jaspe que se menciona aquí, dicen que no es la misma piedra que se conoce hoy. El historiador Plinio el Mayor, porque había también un Plinio el Menor, que era su sobrino, en una obra que escribió Historia Natural, afirma que el jaspe era una piedra clara y transparente. Ahora, la cornalina también es llamada sardio y es de un color rojizo. Ustedes recordarán que el sumo sacerdote llevaba 12 piedras preciosas en el pectoral, una por cada una de las tribus de Israel. El pectoral era llamado el pectoral del juicio, y la instrucción divina fue: y llevará a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre el corazón delante de Jehová. La cornalina y el jaspe, lo que está mencionándose en el trono, lo que se refiere al que está sentado alrededor del trono, el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. La cornalina y el jaspe eran respectivamente la primera y la última piedra en el pectoral. La que simbolizaba a Simeón, la cornalina, era la primera, y la que simbolizaba a Benjamín, el jaspe, era la última. Interesante esto, porque el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe de cornalina, la primera y la última. Y esto nos recuerda, ¿no es cierto?, que a Dios se le llama el primero y el último. Y las piedras que lo describen, al que está sentado en el trono, que es Dios, son justamente la primera y la última piedra que aparece en el pectoral del sacerdote. ¿Y qué significa el arco iris? Génesis 9, 12 al 13. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros. Por siglos perpetuos, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Elena White acota: así como el arco iris se forma en las nubes por la combinación de la luz del sol y de la lluvia, así también el arco iris que rodea el trono representa el poder combinado de la misericordia y la justicia. Muy bonita la figura poética del arco iris, de la mezcla entre la justicia y la misericordia de Dios. Ahora vamos a entrar un poquito más adelante ya en la visión, y vamos a entrar en un punto que ha habido bastante controversia acerca de este punto. Apocalipsis 4:4. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. La pregunta es: ¿quiénes son estos ancianos? Las escrituras nos dan una pista en Primera de Crónicas 24:4.
Se nos dice que de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar y los repartieron así. Y aquí está hablando de la forma como el rey David ordenó a los sacerdotes en el templo. De los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas. Y de los hijos de Itamar por sus casas paternas, 8. En otras palabras, había 8 grupos sacerdotales más 16. ¿Cuántos había? 24 grupos sacerdotales. Y aquí se nos dice que hay 24 ancianos. Interesante, hay una similitud en la cantidad de grupos de sacerdotes y el número de estos ancianos. Ahora, la lección de escuela sabática, segundo trimestre, lección 5 del año 2023, dice lo siguiente. En el antiguo Israel había 24 divisiones en el sacerdocio levítico. Estos sacerdotes representaban al pueblo ante Dios. En 1 de Pedro 2:9, el apóstol declara que los creyentes del Nuevo Testamento son linaje escogido, real sacerdocio. Estos 24 ancianos podrían, tal vez, representar a todos los redimidos que un día se regocijarán alrededor del trono de Dios. O tal vez representan al pueblo resucitado en la resurrección de Cristo, quien ascendió al cielo con él. Pongan atención especialmente a la última parte. El pueblo resucitado en la resurrección de Cristo que ascendió al cielo con él. Un autor adventista, Ranko Stefanovic, comenta acerca de los ancianos. En la proximidad del trono, Juan ve 24 tronos y sobre ellos sentados 24 ancianos vestidos de vestiduras blancas y sobre su cabeza hay coronas de oro. Los 24 ancianos muy probablemente son santos glorificados, los representantes simbólicos del pueblo de Dios redimido y fiel, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. No fueron mencionados antes de ninguna visión del trono del Antiguo Testamento. Esto sugiere que cuando Juan los vio, eran un grupo nuevo, no previamente presente en la sala del trono celestial. Deben haber llegado allí alrededor del tiempo de la muerte de Jesús en la cruz. Ascendieron con Jesús al cielo como las primicias de la cosecha para representar a la humanidad redimida en los lugares celestiales. Este autor piensa que estos 24 ancianos son aquellos santos resucitados que subieron con Cristo al cielo. Aquí hay una declaración del espíritu de profecía, y aquí estamos repasando un poquito de lo que hemos estudiado para beneficio de aquellos que a lo mejor no lo han escuchado. Algunos de ustedes ya han escuchado acerca de esto. Jesús, dice Elena de White, fue la primicia de los que durmieron. Cuando salió de la tumba, llamó a una multitud de entre los muertos, zanjando así para siempre la cuestión de la resurrección largamente discutida. Al resucitar a esta multitud de cautivos de entre los muertos, da evidencia de que habrá una resurrección final de aquellos que duermen en Jesús. Los creyentes en Cristo reciben así la luz que desean con respecto a la vida futura de los piadosos muertos. Jesús entonces no resucitó solo. Las Escrituras expresan que al salir de su sepulcro, Cristo llamó de sus tumbas a una multitud de fieles que volvieron a la vida. ¿Y por qué Elena de White los llama las primicias? Esta expresión apunta a la fiesta de las primicias, una de las 7 fiestas anuales que se celebraban en los tiempos del Antiguo Testamento. La fiesta de las primicias era una de las 7 fiestas que se celebraban anualmente en Israel. Ocurría en el mes de Nisan, el primer mes del calendario religioso. Las primicias en sí eran un manojo de gavillas que el sacerdote debía presentar en el templo antes de comenzar la cosecha del año. El día de esta presentación era conocido como el día de las primicias. Y leemos en Levítico 23, 10 al 11. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Aunque la Biblia no nos da pormenores, el Talmud, los escritos judíos donde entre otras cosas se detallan las reglamentaciones de las fiestas, nos ofrecen información adicional acerca de cómo se realizaba esta ofrenda. El manojo de gavillas que se presentaba en el templo se cortaba en un campo cercano a Jerusalén,
determinado por un sorteo entre aquellos que poseían los campos. Este campo se marcaba 2 días antes a la hora del sacrificio de la tarde. 2 días después, temprano por la mañana, el sacerdote iba al campo que había sido marcado y cortaba las gavillas. Luego estas primicias eran ofrecidas en el templo a la hora del sacrificio matutino, a las 9 de la mañana. ¿Y qué tiene que ver esto con la resurrección de Jesús? Las Escrituras nos dicen que en ocasión de la muerte de Cristo, muchos sepulcros se abrieron, quedando así marcados. Mateo 27, 50-51, primera parte. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu y he aquí se abrieron los sepulcros. Tenemos entonces que a las 3 de la tarde del viernes, al morir Jesús, y mientras el sacerdote marcaba el campo de donde se obtendrían las primicias, un terremoto marcó las tumbas de donde se recogerían las primicias de los resucitados. Luego el domingo, Jesús resucita, y con él todos aquellos cuyas tumbas habían sido marcadas 2 días atrás. Y se abrieron los sepulcros durante la resurrección de Cristo. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, el domingo muy temprano por la mañana, mientras el sacerdote cortaba las gavillas del campo marcado, Jesús resucitó a aquellos que dormían en las tumbas que habían sido marcadas por el terremoto. Y a las 9 de la mañana, mientras el sacerdote presentaba las primicias de las gavillas en el templo, Jesús presentaba como la primicia de los resucitados ante su Padre en el templo celestial. Y ahí tenemos entonces el cumplimiento perfecto de la fiesta de las primicias en la vida de Jesús. Lamentablemente no sabemos a qué hora resucitó Jesús. Por lo tanto, hay un signo de interrogación el día domingo. Si supiéramos qué campo fue el que salió elegido, podríamos calcular la distancia y el tiempo y podríamos saber la hora exacta en que Cristo resucitó. Pero no hay en los registros ningún antecedente de a qué hora ocurrió, a qué hora fue o qué campo fue seleccionado para recoger las primicias en ese año. ¿Y quiénes fueron aquellos que resucitaron con Jesús? ¿Quiénes? Y aquí Elena de White nos da hace un comentario acerca de esto y dice lo siguiente. Cuando Jesús, pendiente de la cruz, exclamó, consumado es, las peñas se hendieron, tembló la tierra y se abrieron algunas tumbas. Al resurgir él, triunfante de la muerte y del sepulcro, mientras la tierra se tambaleaba y los fulgores del cielo brillaban sobre el sagrado lugar, algunos de los justos muertos, obedientes a su llamamiento, salieron de los sepulcros como testigos de que Cristo había resucitado. Aquellos favorecidos santos salieron glorificados, eran santos escogidos de todas las épocas, desde la creación hasta los días de Cristo. Y aquí tenemos otra cita más. Durante su ministerio, Jesús había dado vida a algunos muertos. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín, a la hija del príncipe y a Lázaro, pero estos no fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber sido resucitados, estaban todavía sujetos a la muerte. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con él como trofeo de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Y la mayoría de los eruditos adventistas concuerdan en que los 24 ancianos son estos santos resucitados. ¿Por qué? Porque los 24 ancianos tienen coronas de victoria, estéfanos, que son diferentes cuando la Biblia menciona una corona real, una corona de rey, es una diadema en griego. Pero cuando es una corona de victoria, estéfanos. Y los 24 ancianos no tienen coronas reales, tienen coronas de victoriosos. Los 4 ancianos además tienen ropas blancas. En Apocalipsis 3:5 dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas. O sea, los ancianos son victoriosos, vencieron y están vestidos de vestiduras blancas.
Un autor adventista, Hans Larondel, otro autor muy conocido en el adventismo, dice lo siguiente. En el Apocalipsis se hace una distinción entre los ancianos y los ángeles de Dios y constituyen un grupo nuevo y sin par ante el trono de Dios. Forman un rasgo importante de la visión del capítulo 4. Pueden verse como hombres glorificados que han salido victoriosos sobre el pecado y la tentación. Todos murieron como vencedores. Tienen tres características que cumplen las promesas de Cristo a los fieles en Apocalipsis 2 y 3. Los tronos, los vestidos blancos y las coronas Stefanos. Porque la promesa de Cristo, ¿no es cierto? Todas estas eran promesas de Cristo a las iglesias. Así que pueden ser identificados con los santos gloriosos que fueron levantados de los muertos poco después de la propia resurrección de Jesús. Todo esto confirma que lo más probable, los 24 ancianos son aquellos que resucitaron en ocasión de la segunda venida de Jesús. Hay bastante más que hablar acerca de los 24 ancianos, pero eso lo hemos dejado para la segunda parte del capítulo 4 la próxima semana.